¿Qué opinan los Dire Straits? Me encantaba, un grupo que me gustaba muchísimo. A ver, uno se impresionó con los Dire Straits porque el primer video hecho con una animación por computadora fue Money for Nothing de Dire Straits. Luego está el fenómeno Knopfler. Mark Knopfler es un monstruo de la guitarra y es muy curioso que volvió al folk, fíjate. Regresó del rock, nunca ha dejado de ser rockero, pero volvió al folk. El rock no es un tipo de música, no lo olviden esto nunca. El rock no es un género musical, es una actitud ante la vida. Entonces yo puedo escuchar música tradicional y escucho muchísimo folk y escucho mezclas de folk con música contemporánea y escucho muchísimo blues y escucho muchísimo rock, pero mi actitud es la actitud del rock. El rock es una actitud y la tiene sin duda alguna Mark Knopfler, pero se regresó al folk a hacer muchísimas cosas maravillosas, pueden ustedes buscarlas en YouTube, y como lo hizo, por cierto, ahora no me acuerdo su nombre, Gaffin, por supuesto, Graffin, sí, el de Bad Religion, el cantante de Bad Religion, que tiene un disco de folk maravilloso, por cierto. ¿Le gusta el ska? Sí, me gusta el ska, me gusta muchísimo el ska, y hay bandas actuales de ska que yo recomiendo en Twitter. Tú no me sigues en Twitter. A ver, a la gente a la que le interesa algo de lo que yo digo, sobre todo de música, porque las otras cosas que digo, pues más o menos lo mismo aquí y en Twitter, a la gente a la que le interesa lo que digo sobre música, tiene que seguirme en Twitter. Hoy recomendé Project Smoke, que es un grupazo, un trío de música tradicional con influencias contemporáneas, de un flautista y un bodranista, el tambor escocés, el tambor escocés y general británico, escoceses, y un guitarrista español. Es un grupazo. Hoy recomendé a Project Smoke. Hoy recomendé a Stormseeker, que es un grupo de música de piratas, que la música de piratas es fake, pero puede ser preciosa. Hoy recomendé a ¿quién más? ¿Quién más? Creo que a Charm of Finches. Creo que puse algo de las chicas de Charm of Finches. Yo recomiendo música constantemente porque oigo música obsesivamente. Recomiendo música constantemente en Twitter, y en Twitter he hecho una lista de 300 bandas que tú seguramente no has oído y que te conviene oír. Y en esas 300 bandas, si posible, en estos días, lo llevo días intentándolo, pero no he tenido tiempo, agrego otras 100 que tengo, y ya tengo otra lista de otras 100, ya tengo 500 bandas que tú no conoces, deberías conocer. Yo no vi los Grammys. Yo me enteré que había ganado un Grammy Miley Cyrus, pues la felicito, y Taylor Swift, pues ya, pues dénselos todos, ya que, ¿no? Da igual. Pero yo vi la premier de los Grammys, es decir, los Grammys de los pobres que se hacen en la tarde. Y entonces ahí sí ganaron los míos. Tommy Emmanuel, que es un guitarrista brutal. Tommy Emmanuel ganó un Grammy. El mejor disco de bluegrass contemporáneo lo ganó City of Gold con Molly Tuttle and Golden Highway. Molly Tuttle la vengo siguiendo desde que tenía 15 años, tiene 31. Es una de las mejores guitarristas del mundo, pero toca acústico y toca el bluegrass. Toca bluegrass fundamentalmente, aunque también la hemos tenido tocando rock. Ese disco, he recomendado a Molly Tuttle toda la vida, y cuando salió el disco Golden Highway, le dije a todo el mundo, tienen que escucharlo, lo puse, los vídeos los he puesto en Twitter. Y luego el mejor disco de blues contemporáneo la ganaron mis adoradas Larkin Poe, las hermanas Lovell, que también las sigo desde que tenían 15 años y ahora tienen 31 y 32 años. Y las sigo desde que hacían bluegrass y ahora hacen blues y blues contemporáneo de un nivel elevadísimo, con un virtuosismo en las guitarras absolutamente estremecedor. Si te interesa la música no de la corriente principal, algo relacionado con el rock, con el blues, con el folk, la americana, el trad y todas las cosas que dicen, nombres distintos que le ponen a la música que tiene raíces tradicionales, incluido el rock de raíces, sígueme en Twitter. Si no me estás siguiendo en Twitter, estás metiendo la pata, porque si no, nunca vas a escuchar. Y a esos también, The Walker Roaders, también los recomendé hoy, creo. The Walker Roaders, que tiene una de las mejores, de las canciones que más me gustan en el mundo, que es Here Comes the Ice.
tienes que seguirme en Twitter. Si te gusta la música, tienes que seguirme en Twitter.